mi Dios, no quiero más errar. Guíame, Jesús, con tus consejos sabios. Da mi camino tu luz, poderoso, dame claridad. Soberano Rey, solo en ti he de creer, y en tu voluntad segura he de confiar, Señor, porque tus designios me dan vida. Con gran reverencia yo te ruego, llévame, Señor, para poder andar la senda de tu voluntad. Oh mi Dios, no quiero más errar. Guíame, Jesús, con tus consejos sabios. Da mi camino tu luz, poderoso, dame claridad. Soberano Rey, solo en ti he de creer, y en tu voluntad segura he de confiar, Señor, porque tus designios me dan vida. Con gran reverencia yo te ruego, llévame, Señor, para poder andar la senda de tu voluntad. Oh mi Dios, no quiero más errar. Guíame, Jesús, con tus consejos sabios. Da mi camino tu luz, poderoso, dame claridad. Y toma mi mano hasta el final. Amados hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Continuamos con nuestro estudio en la primera carta de Pablo a los Corintios. Hoy nos toca el capítulo 16, del versículo 1 al 12. Primera a los Corintios 16, del 1 al 12. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese con vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Bien, gracias al Señor por la grande bendición de poder predicar su palabra y poder compartir este texto. Le hemos titulado a todo este párrafo la comunión en la iglesia. La comunión en la iglesia, porque se abarcan varios aspectos importantes
del papel que tenemos como iglesia. En este caso, el apóstol Pablo describió varias áreas de lo que son la comunión de la iglesia y tenemos que nosotros notar esas áreas para poder aplicarlas a nuestra vida como iglesia, como creyentes y darle continuidad a la obra del Señor como iglesia en el tiempo que nos está tocando vivir. Respecto a la comunión, tenemos que decir varios detalles importantes. En 1 Corintios 1:9 se dice que Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces la comunión es parte de la relación que tenemos con Dios mismo, en este caso con el Padre y con su Hijo mencionados en el párrafo. También se dice en Hechos 2:42 que la iglesia tenía que perseverar en la comunión. O sea, es un esfuerzo el perseverar en las cosas de Dios, el permanecer en esa comunión para que no nos apartemos de la obra que el Señor tiene preparada para nosotros. En 1 Corintios 10:16 se dice que la Santa Cena, la comunión es la sangre y el cuerpo de Cristo. Esto es muy, muy destacado porque dice la comunión es por la sangre y por el cuerpo de Jesús. Entonces, el sacrificio de Jesús nos da a nosotros la posibilidad de comunión. En 2 Corintios 13:14 dice que la gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. En este caso se menciona a las tres personas, la gracia de Jesús porque nos da la salvación, el amor de Dios, ahí se refiere al Padre, y la comunión del Espíritu Santo. Entonces la palabra comunión se relaciona directamente con el Espíritu Santo. Entonces son áreas de nuestra comunión que tenemos con la Trinidad en este caso. Filipenses 1:5 dice que tenemos comunión en el Evangelio. Entonces, parte de lo que nosotros tenemos en esta comunidad de fe siempre estará basado en el Evangelio. También dice en 1 de Juan 1:3 que la comunión con los apóstoles verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Habla de llamado a la iglesia, la comunión, nuevamente menciona al Padre y al Hijo, pero dice que también la comunión es con los que nos han predicado. En este caso es el apóstol Juan y representa a los apóstoles. Entonces la comunión que tenemos viene desde los que Dios usó para fundar la iglesia. Los escritores del Nuevo Testamento son parte de la comunión que tenemos. 1 de Juan 1:6 dice que tenemos comunión con Él y entonces no podemos andar en tinieblas. Dice, porque si andan en tinieblas, están mintiendo y no practican la verdad. Entonces la comunión nos lleva a la santidad. Si nosotros estamos en comunión con el Señor, tenemos que andar en santidad. Porque ese texto dice que si alguien dice que está en comunión con el Señor, pero anda en tinieblas, está mintiendo y no practica la verdad. Entonces la comunión nos lleva también a la santidad. Ese es el contexto de lo que habla el Nuevo Testamento de la comunión. Y vamos a observar tres evidencias en este texto de Pablo. Tres evidencias de la comunión en la iglesia en 1 Corintios 6:16, del 1 al 12. Y la primera evidencia que tenemos es ayuda. 1 Corintios 6, del 1 al 4. Dice el versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Entonces, cuando Pablo va a empezar a hablar de esta comunión de la iglesia, habla de que también estamos a ayudar a los que están en necesidad. Nosotros recordamos por algunos textos, en Romanos 15, versículos 25 y 26, dice que había una ofrenda porque en Jerusalén muchas personas se estaban convirtiendo, pero eran muy pobres. Entonces, en el ministerio del apóstol Pablo, lo que estamos describiendo hoy está en su tercer viaje misionero. Y veremos algunos pasajes ahí en el libro de los Hechos, capítulos 18 y 19, pero habla de que había una gran necesidad en Jerusalén. Muchas personas eran pobres y entonces Pablo dice, yo quiero invitar a las iglesias que voluntariamente quieran ayudar a los pobres, que viene una ofrenda. Y tenemos ahí entonces algunas ideas de cómo tiene que darse esa ofrenda, ¿no? Y dice que Pablo lo ordenó en las iglesias de Galacia. Galacia es un territorio que se llamaba Licaonia, incluía también a Iconio, Listra y Derbe, y hoy día es parte de Turquía. Recordemos que Turquía es donde estaban las 7 iglesias a las que les escribió el apóstol Juan en el Apocalipsis. Y bueno, esas iglesias del Asia ahora es el país que se llama Turquía. Entonces, esas iglesias se les estaba dando la instrucción de juntar algo de ofrenda para enviarla a Jerusalén. Y dice el apóstol Pablo que lo ordenó. O sea, hay una autoridad para pedir ayuda hacia los demás. Esto es algo muy notorio porque no estamos pidiendo ayuda para nosotros. Un verdadero siervo de Dios no debe pedir ayuda para sí mismo. Pero podemos pedir ayuda para las iglesias, podemos pedir ayuda para la necesidad que nos rodea. Dice ahí el versículo 2,
Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces aquí viene la dinámica de la ofrenda especial para los pobres que nosotros podemos destinar. Nosotros como iglesia cristiana reconocemos que Dios nos da la bendición de trabajar y de tener un ingreso económico, pero no nada más es para nuestros gastos personales. Por supuesto, es nuestro trabajo o de las personas que en la casa estamos trabajando, pero quienes estamos ganando el dinero no nada más es para las situaciones de cubrir nuestras necesidades. Siempre tenemos que tener en cuenta que hay que darle a Dios lo que corresponde cuando hablamos de diezmos y de ofrendas o de primicias, pero también podemos darle a los que tienen necesidad. En este caso, no nada más para que nosotros tengamos satisfecha la necesidad, sino cuando vemos que alguien tiene necesidad, podemos apartar algo para compartir con ellos. Y dice la instrucción, una dinámica, para que no fuera algo pesado, juntar una ofrenda de momento o pedir en una situación de emergencia. Dice Pablo, prepárense. Entonces la ofrenda es algo que tiene que prepararse en este caso. Y recordamos que la ofrenda es libre. El diezmo es fijo, es el 10% de lo que es nuestro ingreso, y algunas primicias que se dan, que también se mencionan en este pasaje, es una parte de lo que nosotros confiamos en Dios para la provisión que tiene para nosotros, pero la ofrenda no es algo fijo, es algo voluntario. Dice Pablo aquí, entonces, cada primera de la semana aparten algo para que vayan juntando esa ofrenda especial para los pobres de Jerusalén. Y dice, según haya prosperado, o sea, mi prosperidad no nada más es para mí también, la prosperidad también es para las cosas de Dios. Como decíamos, la obra de Dios, de darle a otros y también para mis necesidades. Nosotros no dejamos de cubrir nuestras necesidades, pero no nada más podemos cubrir nuestras necesidades. Tenemos que ver cuando alguien más tiene una situación extrema de necesidad. El propósito aquí es ayudar. Y lo instruye Pablo en el versículo 1, dice el día de reunión. Dice, el primer día de la semana es cuando la iglesia se reunía. O sea, en un contexto de reunión, en un contexto de estar juntos como iglesia, ese día tenían que recordar, no nada más dar otro tipo de apoyos para la obra de Dios, sino también recoger algo para estos pobres de Jerusalén. Y dice, como hayan prosperado, el versículo 2, o sea, si yo tengo un poquito más de ingreso, no nada más es para mí, siempre será también para ayudar a otros. Y eso puede ser de mucha bendición. Y dice algo aquí Pablo, una frase muy aclaratoria, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esta es una buena instrucción, porque a veces es muy penoso que haya demasiadas ofrendas. Hay iglesias donde se recogen demasiadas ofrendas. Nosotros como iglesia tenemos siempre la norma de que sea escasa la ocasión en que se pide cuando en la iglesia damos nuestros diezmos, ofrendas o cualquier tipo de apoyo para la iglesia, es una vez a la semana nada más. En este caso, Pablo decía, quiero que cuando yo llegue a estar con ustedes en Corinto, no tengamos que levantar ofrendas, porque había que dedicarse a la predicación, a la enseñanza, a otras cosas. Entonces dice, mantengan la disciplina de ir guardando un poquito de lo que ustedes reciben para que después lo puedan compartir con quienes padecen necesidad. Dice el versículo 3, y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces, aquí Pablo habla de la seriedad del manejo de los dineros en la iglesia, hermano. Tenemos una grande necesidad de seriedad, porque lamentablemente, así como en la iglesia hay personas muy generosas, la iglesia se sostiene por la generosidad de la iglesia, de los mismos congregantes. Entonces, hay gente muy generosa, muy constante, de mucha bendición, pero también es posible que haya un abuso. Cuando algunos líderes piden demasiado dinero o para situaciones que no corresponden o que son excesivas. Y Pablo aquí está diciendo entonces que hay un orden en esas ofrendas y ese orden tenemos que aplicarlo también nosotros. Dice, cuando yo haya llegado a quienes ustedes designen por carta, o sea, aquí vemos la seriedad. Decía Pablo, si ustedes quieren en Corinto empezar a juntar la ofrenda voluntaria y empezar de esa manera a tener un buen monto para que esa ofrenda sea suficiente en Jerusalén, designen por carta personas. O sea, no iba a ser una improvisación, no era una sola persona. También eso es una cosa muy práctica en la iglesia. Los dineros no los maneja una sola persona. Siempre tenemos que ser varios. Siempre tenemos que ser un grupo para que haya honestidad. De esa honestidad y de esa seguridad que tenemos que haya, se puede lograr entonces con un equipo. Por eso dice Pablo, no dijo él, yo voy a recoger la ofrenda solo. Dijo, junten ustedes el dinero y designen por carta a las personas que ustedes quieran. Ahí está la formalidad. Y esas personas que ustedes quieren juntar, a estos los enviaré para que lleven el donativo a Jerusalén. Entonces, la designación de las personas que iban a llevar esta ofrenda especial no era Pablo, ni era un apóstol, era la iglesia.
Entonces, en la misma iglesia tiene que haber personas que administren, personas que sean honestas, personas que nos ayuden a una buena administración, pero que tengamos una gran claridad. Y las personas que estamos al frente, como Pablo dice, yo no quiero ni manejar el dinero, ni recibir, ni no informar la cantidad que se recogió. Yo quiero que ustedes junten el dinero poco a poco y cuando ustedes lo tengan designado por carta, en esa formalidad que decíamos, vayamos a mandar a varias personas para que lleven el donativo. Entonces, había un encargo del apóstol Pablo para atender también a los pobres. Recordemos que también en el Evangelio ayudamos a las personas que padecen necesidad. Tenemos que ayudar a los que están padeciendo. No sabemos cuántos eran en Jerusalén o cuál era la condición real de todos ellos, pero en la carta, el libro de los Hechos, capítulo 18 y 19, habla de esa situación de necesidad en la que estaba Jerusalén. Entonces vamos a aplicar esto a nosotros también como iglesia enseguida. Pero también dice el apóstol Pablo en el versículo 4, y si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces él evalúa la posibilidad de ir con ese grupo. Siempre en las cuestiones económicas tenemos que estar abiertos a la supervisión, a las personas que están al frente, las personas que recogen, las personas que registran, las personas que nos ayudan para que esto se haga. Y dice Pablo la palabra propio, aquí es propio como apropiado, quiere decir lo más adecuado. Evaluar la posibilidad más adecuada para poder mandar esta ofrenda. Puede ser un grupo de las personas designadas allí en Corinto o pueden ir acompañados por Pablo. Si usted lee bien el libro de los Hechos, en varias ocasiones se levantaban ofrendas y varias personas acompañaban a quienes estaban llevando ese donativo o estaban acompañando en alguna obra misionera. Entonces siempre tenemos la necesidad de esa comunión, de ese compartir con los demás. Y tenemos aquí algunas cosas que aplicar para nosotros. Nuestra ofrenda, hermanos, tiene que ser una muestra de amor. El amor no nada más es de dicho, es de hecho. Y en este caso había necesidad posiblemente en Corinto y en muchas ciudades, como siempre hay necesidad, donde nosotros estamos, nos rodea la necesidad. Pero había un grupo que tenía mucha necesidad en Jerusalén. Entonces nosotros también de allí encontramos que cuando haya una necesidad muy fuerte, más allá de mi iglesia local, más allá de la gente que yo conozco, si yo quiero enviar una ofrenda, tiene que haber un medio formal en la iglesia para que esa ofrenda llegue a su destino. Y nosotros tenemos que tener una generosidad, hermanos. Siempre recordemos que es mejor dar que recibir. Porque el que recibe está, pues, de alguna manera un poquito pasiva, siendo bendecido con la generosidad de otros. Pero el que da tiene un compromiso con Dios. Y tiene un trabajo, tiene un ingreso, tiene una buena administración y puede compartir. Entonces, nunca cerremos el corazón para dar a quienes tienen necesidad. Esto es parte de la iglesia. Y era una ofrenda para los creyentes. En este caso, no era para un trabajo de iglesia misionero o de predicación o de enseñanza o para apóstoles, como decíamos, era para los creyentes. Entonces vemos que las ofrendas tienen una diversidad de aplicaciones y en este caso la ofrenda para gente pobre, creyente, se aplica mucho a nuestros días. También nosotros tenemos gente pobre a la que le podemos ayudar con alguna ofrenda en un caso de necesidad. Y recordamos que es una eventualidad. Los pobres en algún momento van a ser bendecidos también. Esperamos que recuperen salud o trabajo y que puedan producir. Pero mientras están en esa necesidad, en un tiempo posiblemente breve, podemos nosotros estar enviando una ofrenda, que tengamos esa instrucción. En el Día del Señor, también para nosotros, el día que nos reunimos, bueno, siempre es una bendición muy grande, la predicación, la enseñanza, la comunión, la alabanza, la oración, todo lo que hacemos, pero también tener parte de nuestro culto en dar a quienes padecen necesidad. Y esa previsión que decía Pablo, sabe que a veces es un poquito penoso que la gente levante ofrendas, sobre todo cuando llegamos a predicar o llegamos a algún ministerio, se hace un poquito penoso. Que incluso las personas digan, vamos a levantar una ofrenda para esta persona o para esta necesidad. Es mejor que vayamos teniendo parte de la disciplina, ir guardando un poquito para cubrir una necesidad. Como decía Pablo, para que cuando yo llegue a Corinto no se levanten ofrendas. Entonces tenemos que prever esa situación de ayudar a las personas en necesidad, a los muy pobres. Y el orden que dice es un cuidado de testimonio. En lo económico, mucho cuidado con el testimonio. Lo que aplicó Pablo lo aplicamos también nosotros. Una persona de autoridad en la iglesia, un misionero, un predicador, un pastor, un maestro, alguien que está frente a la iglesia, no puede manejar solo las cosas. Eso es impropio. Puede darse lugar a muchos abusos. Siempre es bueno que tengamos el cuidado y el testimonio. Por eso tenemos tesoreros, tenemos personas que nos ayudan con la contabilidad, tenemos gente que recibe los ingresos, como dicen en administración, ¿no? El acopio y la designación. O sea, hay gente que está recibiendo y registrando y otras personas se dedican a dar y todos nos enteramos. Posiblemente los pastores o los directores de un ministerio se puedan supervisar que se haga.
pero no somos los únicos que lo hacemos. Siempre es un equipo que lleve este donativo y llevar esos registros. Cuando Pablo dice, hagan ustedes por carta la designación de las personas que van a llevar la ofrenda, nos habla mucho de los registros. En la iglesia también necesitamos gente que lleve registros. Gracias a Dios por los contadores, por los administradores de empresas, por las personas que tienen esas áreas de contabilidad, nos ayudan mucho. Pero eso habla de la honestidad que tiene que haber en la iglesia. Los registros tienen que estar abiertos y tienen que verse cómo se gastó lo que nosotros estamos dando para esa ofrenda. Y lo más adecuado, otra vez decía Pablo, si fuere prudente que yo vaya con ellos, también diré. O sea, una persona dedicada a la obra, a la misión, como Pablo, decía, si hace falta que yo acompañe al grupo que de Corinto va a llevar una ofrenda a Jerusalén, los voy a acompañar. Ahí hablamos de una disposición. Ahí hay dos bases, honestidad y disposición. La honestidad para que no manejemos mal los recursos de la iglesia, que nadie abuse, pero también la disposición de siempre ayudar. Entonces hay que evaluar la posibilidad, manejar grupos, hay que tener una reunión, en el día de reunión tener este tipo de trabajos que podemos hacer para ayudar a las personas y recordar que la generosidad es una ofrenda de compromiso. Hay una segunda evidencia de la comunión en la iglesia y es la compañía. Primera de los Corintios 16, del 5 al 9. Sabe que Dios nos llama para estar en comunión. Es algo muy determinante en muchas partes del Nuevo Testamento. Pero dice el versículo 5, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Aquí nosotros ubicamos el tercer viaje misionero de Pablo. En Hechos 19, 21 narra esto. Narra que Pablo estaba en Éfeso, había predicado, le habían perseguido, estaba ganando gente, más de 2 años trabajando en Éfeso y tenía planes para ir a Macedonia y dice después también, como veremos enseguida, quiero ir a Corinto. Pero el final era una parte de su tercer viaje misionero. El siguiente plan era ir a Roma para dar testimonio, entonces donde Pablo fue pues muerto por el evangelio, pero aquí todavía tiene planes, dice quiero ir a ustedes. Qué bueno que la gente deseemos estar con los demás. Que sepan que les amamos, que disfrutamos su compañía. Y ese plan de Pablo decía, bueno, estoy ahora en Éfeso, estoy en una parte de Turquía, en Asia, pero cuando vaya a Macedonia, al norte de Grecia, voy a hacer ese viaje y quiero estar con ustedes. Pero entonces vemos ahí que hay una intención de estar con esos hermanos, intención de compartir. Dice allí en Hechos 18, 22 al 20, 38, habla de ese estadía de Pablo allí en Éfeso. Dice que estuvo en Galacia, Frigia y en Éfeso, hasta ahí, en esa parte de su tercer viaje misionero. Entonces, como parte de la obra que los misioneros hacen, que es visitar iglesias, exhortar, edificar y hacer crecer, también hay una formación. Y esa formación tiene que ver con la comunión. Dice el 16:6, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Recordemos que el apóstol Pablo es un hombre de casi 60 años, un poquito más. Entonces, ya no tiene la fuerza, ya no tiene ni el valor ni la osadía de la juventud. Y en varias ocasiones pide compañía. Y ahí nosotros tenemos la bendición de acompañarnos porque nos necesitamos. Necesitamos esa fortaleza, esa compañía, esa ayuda para poder trasladarnos de un lugar a otro. En este caso, un apóstol que viajó tanto como Pablo. Pero él decía, cuando yo vaya a Macedonia o visite la región de Macedonia, es una posibilidad que me quede con ustedes. O sea, quiero estar con ustedes. Y dice, o aún pase el invierno, habla de meses estando con ellos. Y Pablo iba a exhortar y abrazar. Cuando vemos la descripción del ministerio de Pablo por sus cartas y en el libro de los Hechos, era un hombre que ministraba a la gente con la palabra, que exhortaba, que corregía. Y recordemos que al principio, aquí en el primer capítulo de la primera carta a los Corintios, veremos también eso enseguida, no había una buena aceptación hacia Pablo también entre algunos corintios. Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, o yo soy de Apolos, o yo soy de Cristo. Que decíamos que es un divisionismo en la iglesia, ¿no? Y cuando Pablo habla de esa división al principio de su carta, y eso también lo hablamos al final de este párrafo del capítulo 16, pero Pablo habla de una restauración de relación. Sabe que en la iglesia a veces las relaciones se quebrantan. Hay gente que no recibe bien una corrección, o a veces quizás los que están al frente del ministerio se llegan a equivocar también. Todos nos llegamos a equivocar. Pero entonces Pablo habla aquí de una reconciliación, aunque les corrigió en el capítulo 1
por esa división que tenían de 4 posibilidades de estar mejor, o con Cristo, con Pedro, o con Apolos, o con Pablo. Pablo dice aquí, yo quiero estar con ustedes. Entonces es necesario una restauración de relación, de la compañía es necesaria. Dice el versículo 7, porque no quiero estar con vosotros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Entonces aquí hablamos de invertir tiempo de nuestra vida en el ministerio. El ministerio es una bendición muy grande para servir al Señor, en este caso en el apostolado. Pero Pablo se sujeta a la soberanía de Dios. Dice, si el Señor lo permite, yo quiero estar con ustedes su tiempo. Recordemos siempre, Dios es quien dispone de todas las cosas. Nosotros tenemos intenciones, tenemos algunos proyectos, pero Dios es quien dispone todo. Y en este caso, Pablo dice, si el Señor permite que yo esté con ustedes, pero no quiero estar de paso. Por eso decíamos, tengo que invertir mi vida. No quiero que sea un tiempo limitado. A veces nuestro tiempo está muy limitado por la situación de las dinámicas de la iglesia, los trabajos o los traslados. Pero decía Pablo, yo no quiero que sea muy breve mi estadía con ustedes. Quiero estar con ustedes un buen tiempo para suplir alguna necesidad en lo espiritual. No era, decíamos, una muy buena relación con la iglesia por las correcciones que hizo de algunos pecados que estaban permitiendo o algún divisionismo. O decíamos la semana pasada también de la doctrina de la resurrección, que decían algunos en Corinto, Jesús resucitó, pero no van a resucitar los creyentes. Era una corrección fuerte de doctrina. Entonces aquí vemos nosotros la necesidad de que alguien corrija. Alguien que tenga un perfil, que tenga tiempo en el Señor, que tenga una preparación. Vemos la preparación de Pablo, ¿verdad? Un erudito en las Escrituras, un maestro verdaderamente muy destacado. Y aunque tenga tanta preparación, siempre su disposición era para seguir enseñando. Que nuestra disposición para enseñar no sea coartada, que siempre tengamos ese tiempo para decirle a la gente, quiero estar con ustedes, si Dios lo permite. Versículo 8 dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Entonces aquí decíamos que estaba Pablo en Éfeso cuando escribió la primera carta a los Corintios y quedó un tiempo muy largo allí por el ministerio y la persecución y los viajes y los costos y muchas situaciones que vienen. A veces no tenemos idea de lo que los ministerios tienen que estar calculando para servir. Pero en este caso Pablo dice, voy a estar en Éfeso y explica por qué después. Pero dice, me quiero quedar aquí en Éfeso, decíamos, en Asia Menor, en Turquía. Y cuando dice Pentecostés, es una referencia a Levítico 23, del 15 al 21, y Deuteronomio 16, del 9 al 11. Recordamos que Pentecostés era una fiesta de semanas, una fiesta de 7 semanas y un día. Entonces, cuando esto se dio, era la idea de la primicia dada para Dios. Dice allí en Deuteronomio que tenían que dar pues un manojo como una gavilla para a Dios. Y esto es interesante porque realmente un manojo era algo muy, muy poquito. Decía un manojo era lo que puedes tomar con la mano. Pero dice, cuando den una gavilla, ya era un grupo de manojos, era un poquito más. Pero el haz, H-A-Z, el haz es mucho más. Entonces lo que ellos tenían que dar en esa primicia era una gavilla, una cantidad regular de lo que iban a cosechar. Y decíamos, en 2 meses era la cosecha final. Pero el primer corte que hacían, antes de tener la cosecha final, le estaban dando a Dios antes de recibir. Y es una gran lección para nosotros, que le demos a Dios antes de recibir. No hasta que yo recibo cuando yo tenga satisfecha mi necesidad, sino cuando yo tengo apenas un proyecto, algo que apenas va a surgir. Y eso es lo que significa la primicia. Nada más. Porque hoy hay muchas iglesias que manejan la idea de otros ángulos, pero era exactamente por la cosecha. Recordemos que los judíos tienen un año agrícola muy determinado. Entonces decían ellos, cuando sacas tú a 2 meses de que cortes todo, tienes que sacar esas gavillas para que el corte se lo dediques a Dios. 2 meses antes de que tengas todo lo que tienes que ya cosechar. Y esto habla mucho de la fe. Y también recordamos en Hechos 2, del 1 al 4, que el Espíritu Santo se derramó en la iglesia exactamente un día de Pentecostés, que es algo muy, muy notorio ahí en Hechos. Pero entonces Pablo dice, voy a estar en Éfeso hasta Pentecostés. Tengo el plan. Ahí vemos los meses en que él iba a estar en Éfeso por la necesidad de predicar la palabra. Y dice el versículo 9, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Esta alusión es a Hechos 19, del 8 al 10. Pero habla de que hubo una gran persecución. Recordamos con Demetrio y Platero, que hacían templecitos para la diosa Diana ahí en Éfeso, y era un gran negocio. Y hubo un ataque contra Pablo, porque pensaban que cuando Pablo decía que la idolatría pues no estaba ahí en delante de Dios, dice, no son dioses los que se hacen
con las manos, estaban sintiendo atacado su negocio. Y casi matan a Pablo y hubo golpes y hubo mucha violencia. Entonces ahí dice Pablo, aunque hubo violencia y aunque hubo un ataque al evangelio, él se quedó, decíamos, más de 2 años. Dice también ahí Hechos 19 de 24 a 27, esa confrontación que hubo con los plateros. Dice Pablo, se me ha abierto una puerta grande y eficaz. O sea que Pablo veía la necesidad de acompañar, de estar allí, aunque había persecución. En este caso en Éfeso. Y veía la necesidad de comunión con los corintios cuando pudiera pasar al finalizar el tercer viaje misionero. Y esto sí lo realizó. Realmente cuando vemos la dinámica de su tercer viaje, vemos que lo realizó. Entonces, es muy importante que tengamos esa compañía, hermanos. Que siempre demostremos el deseo de estar acompañados con nuestros hermanos. Ahora, aquí nosotros podemos aplicar que hay un plan de visita para predicar, enseñar y formar. Pablo tenía siempre un plan. Un buen ministro tiene que tener un plan. No es una improvisación, no es al gusto personal, es un plan. Hay programas que tenemos que llevar a cabo. Predicar, enseñar y formar a la iglesia. Siempre eran las finalidades que él tenía en las iglesias. Y su intención era una posibilidad de pasar tiempo. Por eso decíamos ahora que tenemos este confinamiento y que no estamos juntos en templos, nos duele mucho. Y Dios permita que, cuando Él permita que quienes se reúnan, que siga siendo una grande bendición, pero que siempre el anhelo esté en nuestro corazón, de estar juntos. Porque a veces hay gente que no ama mucho la comunión. No disfruta del estar con la iglesia, de participar y pasar tiempo, invertir tiempo, el tiempo suficiente, ¿no? Dice que no quería pasar apresuradamente por Corinto. Entonces, hay ocasiones en que no podemos atender de momento algo para no ser apresurados. Por eso, cuando tenemos el proyecto de iglesia, no siempre podemos atenderlo todo, para no hacerlo de una manera apresurada, como decía Pablo. Entonces, quiero dedicar el tiempo que se tiene para esa necesidad. Lo que había de necesidades en Corinto, que decíamos era una corrección moral, una corrección doctrinal y un restablecimiento de la relación con el apóstol Pablo. Pero siempre poniendo en primer lugar la voluntad de Dios. Dijo Pablo, si el Señor lo permite, vamos a hacerlo así. Y atender a todas las iglesias. Aprendemos eso de Pablo. Él atendía a todas las iglesias. No tenía una iglesia, tenía que atender todas. Los tiempos no eran iguales, las necesidades tampoco eran iguales, pero un misionero tiene, o un buen apóstol, descrito por la palabra, alguien que tiene muchas iglesias. Para la posibilidad de predicar el reino de Dios, hacer evangelismo, y se manifestaban muchos milagros. En el caso de Éfeso hubo muchos milagros, como hemos descrito ahí en Hechos 18 y 19, pero había oposición y persecución. Entonces Pablo dice, aunque haya oposición y persecución, tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. Vamos a ver una tercera evidencia de la comunión en la iglesia, y es el servicio. Es 1 Corintios 16, del 10 al 12. Dice el versículo 10, si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Ahora, nosotros recordamos aquí que Timoteo era muy especial para Pablo. Según Hechos 16:1, él vivía en Listra. Era parte de esas iglesias de lo que hoy es Turquía, pero tenía un buen testimonio. Dice ahí, desde que lo vieron, tenía un joven de buen testimonio. Pero llegó a ser un hijo amado para Pablo. 1 Corintios 4:17 dice Pablo, mi hijo amado. O sea, amaba tanto Pablo a Timoteo y le da muchas menciones en sus cartas. Timoteo llegó a ser un siervo de Dios joven, relativamente joven, pero muy fiel en las cosas del Señor. Entonces, ¿cómo tenemos que tratar a los servidores de Dios? Con todo nuestro amor, con todo nuestro cuidado. Porque dice ahí, si llega con ustedes, y así fue. Pablo mandó a Timoteo, vemos ahí en Hechos que mandó a Timoteo y a otros más para que fueran a Corinto. Y si llega Timoteo, ven que esté con ustedes con tranquilidad. Eso es atender bien a las personas que sirven al Señor. Porque veremos enseguida que a veces había un menosprecio a ciertas personas por algunas situaciones, pero dice Pablo, cuando llegue Timoteo, miren que esté con tranquilidad. O sea, la iglesia de Corinto tenía que recibir y darle esa tranquilidad a Timoteo. Dice, porque hace la obra del Señor como yo. Esto vemos también en 1 Corintios 4:17. Y dice entonces Pablo hablando de Timoteo, y vemos que Timoteo acompañó a Pablo en el segundo y tercer viaje misionero. O sea, era un hombre de muchas funciones, un buen pastor, un buen maestro, un buen predicador y un buen misionero, un buen compañero para Pablo. Y hablamos también de esa disposición. En el servicio tiene que haber amistad, tiene que haber una buena relación, porque hay gente que abusa mucho de las personas que sirven y no es una correcta forma de hacerlo. Dice Pablo aquí, atienda bien a Timoteo porque él hace la obra de Dios como yo. Dice versículo 11, por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que cuando venga a mí, porque yo lo espero con los hermanos. Nosotros vemos cuando Pablo le habla a Timoteo, dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Posiblemente Timoteo estaba alrededor de los 40 años, se le consideraba todavía un hombre joven.
Y a veces algunas personas en las iglesias solamente pensaban en los ancianos. Por eso viene la palabra anciano, como alguien que es un pastor. Pero en este caso, un hombre muy joven, muy dedicado, con un talento para servir al Señor, no tenían que menospreciarle. Y aquí hablamos nosotros de no menospreciar a los siervos de Dios. Ni porque sean jóvenes, ni porque sean ancianos. O por su raza, o por su idioma, o por ninguna otra característica. Nosotros tenemos que valorar a los siervos de Dios. Aquí dice que son dones del Señor. Decíamos 1 Corintios 12 y 14, los dones ministeriales y los dones espirituales. Entonces, los dones ministeriales son personas que Dios pone para servir. Es un regalo para la iglesia. Entonces, Pablo invita a los corintios a ver a Timoteo como un regalo. Dice, y no le tengan en poco. O sea, no le menosprecien. En este caso era por la edad. Y dice allí, encamínenle en paz. Cuando habla de encaminar, en varias ocasiones Pablo usa ese término. O sea, invitaba a algunos siervos para que visitaran a las iglesias y decía que estén con ustedes, pero cuando se vaya, acompáñenme en el camino. Recordamos los muchos riesgos que hay en los caminos, las situaciones que había de muchos peligros, y decía, acompáñenlo. Entonces es una buena conducta acompañar a la gente cuando está sirviendo, encaminarle para que le vaya bien. Y dice Pablo, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Recordamos que Pablo está en Éfeso. Todavía Timoteo no los está visitando, pero Pablo está anticipando esa visita. Y dice, cuando Timoteo llegue, vean que esté con tranquilidad. Hace la obra de Dios como yo. O sea, es un gran siervo de Dios que está haciendo la obra del Señor. Y les pido a ustedes que no lo tengan en poco. No menosprecien a la persona que está en este servicio. Y también yo estoy esperándolo. Recordemos otra vez Pablo por la vejez y algunas enfermedades posiblemente siempre necesitaba que lo acompañaran. Aunque hubo un momento en que se quedó solo, como vemos en el libro de los Hechos. Pero bueno, Pablo dice aquí, yo estoy esperando a Timoteo. Va a dar esta ministración en Corinto, no decimos cuántos meses, pero Pablo dice, cuando esté con ustedes, envíenlo de regreso, porque yo lo espero con los hermanos. Fíjense qué bonita frase, esperar a los hermanos. Esperar con los hermanos, dice. Yo le espero con los hermanos, o sea, estoy enviando a Timoteo por una necesidad, aunque yo quisiera que se quedara conmigo. Eso pasa mucho en el servicio. A veces estamos con una buena compañía, disfrutamos el estar juntos, disfrutamos el participar de las cosas de Dios, pero tenemos que dejar que la gente sirva al Señor en otras áreas. Y sin embargo, que siempre digamos que nos necesitamos, que queremos estar con esos hermanos, que anhelamos la compañía, que anhelamos el ministerio, que anhelamos servir juntos al Señor. Y Pablo siguió en Éfeso todo ese tiempo, pero está esperando que llegue Timoteo. Entonces, estas dos indicaciones de Timoteo, que habla de un cuidado, de tener tranquilidad para él, o sea, vean que no le falte nada, que esté tranquilo Timoteo, habla de un cuidado con las personas que sirven al Señor, y dice, él hace la obra, o sea, es importante lo que él está haciendo. Aunque era joven, no era un apóstol de toda la experiencia como Pablo, pero dice, hace la obra de Dios como yo. Y hablamos de que no hay celos, ¿verdad? No tiene que haber celos en el ministerio. Aunque Timoteo era muy joven y Pablo ya está llegando a la vejez, dice Pablo, es alguien que hace la obra como yo. Y dice, no lo tengan en poco, o sea, realmente no le menosprecien. Dice, y cuando puedan regresarlo para que esté conmigo, yo lo estoy esperando. Qué bonita relación tiene Pablo con este siervo. Y versículo 12 cambia el tono total y cambia la persona. Dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese con vosotros, con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Apolos es un caso de ministerio muy destacado. Según Hechos 18, del 24 al 28, dice que era un judío de Alejandría. Entonces, un judío conoce la ley de Dios y en Alejandría había mucha preparación. Recordamos que Alejandría era la capital de Egipto y una universidad que había ahí, había gente muy preparada. Entonces, era un hombre en la religión judía formado, pero en un lugar donde había mucho intelectualismo. Entonces, dice que era un varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Qué descripción tan importante. Alguien que habla muy bien, es un buen predicador. Dice Pablo, es elocuente y es vehemente. Entonces tiene intensidad y tiene un buen manejo del idioma. Y es poderoso en las Escrituras, o sea, maneja muy bien las Escrituras. Pero vemos en el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios que dice Pablo que había quienes se dividían por Timoteo. Perdón, se dividían por Apolos, por Cefas y por Pablo y por Cristo. Dice, estaban divididos así. Entonces, a veces las iglesias tienen ese favoritismo o esa intención de que alguien destaque por encima de otros o valoran más a un ministro que a otros, pero eso no está correcto. Nosotros tenemos siempre que valorar a todos los ministros, hermano. Dios es quien pone y quita a la gente y en este caso las cualidades distintas de las personas todas eran para enriquecer a la iglesia.
Nosotros podríamos decir que Pedro, muy fiel al Señor, una pilar de la iglesia en Jerusalén, junto con Jacobo y con Juan, que bueno, cuando hablamos de Pablo, pues un gran escritor, un gran misionero, un gran maestro, un gran pastor. Y cuando habla de Apolos, pues un hombre elocuente, un hombre poderoso en la escritura, pero todos son dones de Dios para la iglesia. Que no pongamos como a competir o a menospreciar a alguien. Y aunque en el capítulo 1 de esta carta a los Corintios, Pablo dice, no se peleen por Apolos o por Pablo, por Cefas o por Cristo. Dice, todos somos siervos de Dios. Y aquí vemos cómo Pablo tiene una buena relación con Apolos, porque dice ahí en Hechos que hubo una corrección a la doctrina de Apolos, porque Apolos nada más conocía el bautismo de Juan. O sea, nada más de Juan el Bautista decía el arrepentimiento. Tenía muy corta la enseñanza del cristianismo. Y Pablo tuvo que corregir algunas cosas ahí de la doctrina. Y más adelante Priscila y Aquila también corrigieron a Apolos. Y aquí vemos nosotros cómo alguien que sirve al Señor, aunque sea destacado, lo tiene que corregir. Hay una tendencia a no ser corregidos. Muchas personas piensan que por su tamaño de ministerio o la vida que llevan en el Señor, ya nadie le puede corregir. Pero nosotros vemos en la palabra que sí, alguien nos puede corregir. La intención es que alguien que se prepara más, que conoce mejor la palabra del Señor y que tiene una disposición para enseñarme, ¿no? Entonces, Pablo restauró la relación con los corintios y la relación con Apolos también. Y dice que le rogó que fuese a los corintios. Fíjese cómo no hay celos. Aunque en Corinto lo veían más valioso a Apolos que a Pablo algunos, dice Pablo, yo le rogué que fuera a ustedes. Vemos cómo no hay celos, no hay desamor allí. Dice, yo le rogué que fuera con ustedes. Y dice, con los hermanos. Hubo un grupo de personas que estuvo yendo de Éfeso a Corinto. Dice, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. Aquí nosotros notamos el plan personal de un siervo de Dios. En este caso, Apolos seguramente tuvo otras ocupaciones, otras intenciones. Y a veces sucede que no puede ir de momento a alguien. Y esto nos habla a nosotros de madurez. Cuando alguien no pueda o no quiera venir con nosotros, que nadie se moleste. Porque algunas personas son demasiado demandantes y esperan que un predicador así notable como empezaba a ser Apolos fuera de inmediato. Y dice, aunque Pablo, yo le rogué que fuera con ustedes, no quiso ir ahorita, pero irá cuando tenga oportunidad. O sea, más adelante, eso no lo vemos en Hechos ni en las cartas de Pablo, si Apolos fue a Corinto o no fue. Pero finalmente vemos aquí la disposición de la iglesia de esperar que cuando esta persona tenga disposición de venir, le recibamos. Y sin ningún resentimiento. Esa comunión de la iglesia tiene que ser tan destacada, tan importante, ¿no? Porque era un hombre fervoroso y diligente. Ahora, aplicando esto a la iglesia, también nosotros tenemos una oportunidad de servir siempre. El servicio es un privilegio. Solamente Dios sabe cuándo vamos a servir y cuándo vamos a dejar de servir. Pero mientras podamos servir, hermanos, tenemos que hacerlo con todo amor. Lamentamos enormemente no reunirnos físicamente estos meses, muy prolongado el tiempo, pero por cuidar a la gente, como decimos, ¿no? Próximamente comunicaremos más respecto a esto, pero realmente anhelamos estar con los hermanos. Es una bendición estar con las personas. Y como Pablo, que enviaba predicadores, pastores y maestros, ofrecía tranquilidad a las iglesias a través de esos ministerios, esa comunión entre quienes sirven al Señor. Y recordamos que hay una diversidad. La diversidad de los siervos nos trae riqueza espiritual. No nada más hay un predicador o una persona, hay muchos siervos. Y esa persona nos trae mucha tranquilidad. Ofrece tranquilidad y ofrece formación. Que no tengamos esa carnalidad de dividirnos por Pablo, Apolo, Cefas o Cristo, como dice en 1 Corintios 1:12, sino que valoremos a los diferentes servidores. Por supuesto, el Señor Jesucristo es el Señor, Él es Dios para nosotros, es la base de la iglesia, es el Señor, el dueño de la iglesia. Pero todos los siervos son personas que Él manda, son dones que Él manda, y que no menospreciemos a nadie. Nuevamente, es algo constante a veces que hay quienes menosprecian a alguna persona por su origen, por su forma de hablar, como decían, por su apariencia, por su edad. Pero no hay que menospreciar a las personas. En este caso, Timoteo pues no era menospreciable, nada más porque era joven, pero el ser joven no era un obstáculo para que sirviera, porque fue un gran siervo del Señor. Entonces, no pensar que la gente es muy joven o decíamos muy anciana. Hay quienes no les gustan los jóvenes, o no les gustan los ancianos, o no les gustan ciertos ministros, hermano. Nosotros nos enriquecemos con los ministros que nos ha dado. Y en la iglesia local es una diversidad. No tenemos uno solo o un solo perfil. Hay varios perfiles y gracias a Dios por todos los que sirven y los que vienen. Porque si el Señor permite que nos reunamos nuevamente, el de esto es que haya más personas predicando, que haya más personas enseñando, que haya personas que sirven. Ese es el corazón de un verdadero siervo. Que no haya celos, que no haya limitaciones hacia los demás. Y ayudar en los viajes a la gente, como decía Pablo, encaminar, es una buena conducta que nosotros tenemos. En ese servicio al Señor estamos sirviendo al Señor. Y cuando hablamos de un servicio local, recordemos que somos un equipo,
que no tengamos estos celos. Aún en la iglesia local sucede que a quienes no les gusta que alguien sirva, o porque son hombres, o porque son mujeres, o porque son nuevos, o porque son de muchos años. Y hermano, en la iglesia somos un equipo. Estamos abiertos a todo, solamente que ellos quieran estar en el servicio, quieran la capacitación y se comprometan a hacer el servicio, pero nosotros recibimos a la gente. Esto tiene que ser una buena actitud, la atención de hacerlos volver a su lugar de origen, como Pablo decía, y cuando se posterga una visita, como en el caso de Apolos, que nosotros recordemos que la invitación se hace y no siempre se concreta. Invitamos a servir, invitamos gente local o gente no local y deseos que estén con nosotros. Pero cuando alguien no está, ni nos molestemos, ni tengamos ninguna actitud negativa, porque hay que respetar las decisiones. La gente no siempre puede estar de inmediato cuando nosotros tenemos una necesidad. Pero cuando puede estar, hermano, es una bendición. De hecho, es una bendición estar cuando hay una necesidad. Los planes de los servidores están sujetos a Dios. Están sujetos al señorío de Cristo, a las necesidades de la iglesia y al programa también de la iglesia. Entonces estamos viendo aquí 3 evidencias de la comunión en la iglesia: ayuda, compañía y servicio. Que nosotros recordemos eso. Cuando hablamos de la ayuda para los pobres en Jerusalén, es una ofrenda preparada, apartando el dinero para poder designar esto, e incluso formalizar un poco el envío, que vayan personas designadas, o que decíamos nosotros, se manejan registros, ¿no? La administración, lo que sea más apropiado. También hablamos de diferentes regiones de iglesias aquí en este contexto, y siempre hay una oportunidad de compañía. Nos amamos, queremos estar juntos, disfrutamos la comunión cuando el Señor la permita, pero también el servicio siempre tiene que darse. Y aunque ahora no estamos reunidos físicamente, seguimos sirviendo. Los servicios siguen mientras Dios lo permita, y es una bendición cada servicio que nosotros hacemos. Queremos orar, hermanos, en este momento por este servicio, por esta administración del Señor que nos muestra en este texto, y pues vamos a hacer una oración por la necesidad que nos rodea. Oramos juntos. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, gracias por la oportunidad de servirte, gracias porque nos das el privilegio de ver tu palabra. Quisiéramos que el Espíritu Santo nos dirija siempre al leer, al exponer, al aplicar la palabra. Cuando leemos, Señor, el ministerio de Pablo a los Corintios, encontramos tantas complicaciones. A veces no había una bienvenida a su corrección, a veces había un menosprecio a su persona, a su estilo, a las personas que enviaba para predicar. Había algún divisionismo en esta iglesia de Corinto, había pecado grave que no se estaba corrigiendo, y sin embargo Pablo tenía que corregir. Y cuando habla de visitarles con amor, de dedicarles tiempo, nos enseña mucho quienes queremos servir, que no podemos tener resentimientos en el corazón cuando servimos. No importa si alguien recibió la enseñanza o no, de todos modos seguiremos enseñando. No importa si recibió la corrección o no, seguiremos corrigiendo. No importa si nos aprecia o no, le seguiremos amando en Cristo. Que cada quien de los que servimos tengamos este buen modelo de Pablo, también de Timoteo en este caso, y de Apolos como siervos que estaban con la posibilidad de contacto con varias iglesias. Hoy te pedimos que nos bendigas a los que te servimos, Señor, que tengamos esa ayuda cuando hay una necesidad económica, no nada más mi necesidad, que en mi casa no falte nada, sino que de lo que tú me das, yo voy a apartar lo que tú me pides primero, Señor, siempre. Mis diezmos, mi ofrenda, mi primicia, como viene aquí marcada. Pero cuando tenga una ofrenda especial, voy a apartar. Voy a tener un orden, voy a ser generoso con los demás, porque no nada más me das lo que estoy recibiendo para mi casa, que no caigamos en ese egoísmo, en esa carnalidad, y que tengamos, Señor, la certeza de lo que tú nos dejas para nuestra casa es una gran parte y es más que suficiente lo que nos has dado. Te pedimos que nos ayudes a ser generosos en esto, y también la compañía, Señor, la comunión como iglesia, que siempre disfrutemos. Hoy que estamos tan distanciados físicamente, te pedimos que nos des la capacidad, el amor, la calidad de vida para por otros medios comunicarnos, para estar atentos a las necesidades de otros y decirles que les amamos siempre. Siempre que podamos, les digamos, esto, Señor, y tú permites que la iglesia vuelva a reunirse cuando tú lo dispongas, y quienes tú permites que se reúnan, que no olvidemos la importancia de estar juntos. Es una bendición muy grande que tú nos das. Y el servicio también, que siempre sea una oportunidad para hacer la obra. Aunque seamos diferentes servidores, diferentes capacidades y servicios, siempre lo hacemos con todo amor. Te damos gracias en nombre de Jesús y te seguimos rogando por el mundo, por la gran necesidad que nos rodea, Señor, por todos los enfermos, las personas que han muerto, han dejado este luto, han dejado tantas necesidades alrededor, Señor, y todos los que hoy están sufriendo también te pedimos que los bendigas, especialmente los que están muy graves, Señor, que haya muchos milagros de gente grave que regrese a ser gente sana, y los que están ahora sin contagio, Señor, te pedimos que les sigas bendiciendo para hacer sus responsabilidades, para que seamos muy prudentes en todo lo que hacemos y que podamos funcionar de la mejor
mejor manera. Nos ponemos en tus manos y igualmente al sector salud, a toda la gente que atiende a los enfermos. Te pedimos que les bendigas ampliamente, Señor, y que tu nombre sea glorificado. En medio del caos que vivimos, te damos la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Te enviamos un abrazo.